Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, vamos a conversar en el día de hoy con el licenciado Abraham Montero, que es un especialista en tributación, orientación tributaria. Sí, y análisis financiero. Y análisis financiero. Hay unos temas interesantes allí, para algunos interesantes, para otros preocupantes. Inquietantes, incluso, ¿verdad? para muchos inquietantes. Como es la facturación electrónica que debe implementarse oficialmente a partir del mes de mayo. Y Abraham no ha llegado todavía, pero como el programa es en vivo, mientras tanto nosotros vamos no podemos detenerlo. A esperarlo y abordar algunos temas. Hay, entre otras cosas, el periódico nos trae que República Dominicana aparece liderando el índice de libertad de expresión en la región. Sí, o sea, estamos bien en esa materia y lo cierto es que desde hace un buen tiempo... también que hay exceso de... También que estamos muy mal, porque estamos bien en cuanto al respeto. Y en ese respeto y esa libertad de opinar, de decir y hasta de maldecir. Sobre todo eso último que se ha caído en una prostitución de la comunicación. Sí, y en una comunicación coprológica que está haciendo mucho daño. En ese sentido, desde que encabezamos, se encabezó, la República Dominicana estuvo participando en lo que se denomina el informe de Chapultepec del 2025, publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual una serie de medios importantes del país son socios, asociados para los fines. Tú sabes que casi es de la poca cosa que queda del llamado sistema interamericano. De las pocas cosas que quedan, porque se han desintegrado. Sí, se ha desintegrado. Se ha ido desintegrando muchas cosas. El documento advierte sobre los riesgos en el país. Bueno, los riesgos sería en cuanto a la amenaza que esa misma prostitución de la que estamos hablando, esa perversión de la comunicación representa para la comunicación seria, responsable, que para los fines está, diríamos, casi en extinción. Sí. Y tú sabes que hay entre una franja de los llamados influencers, youtubers y demás, porque es una franja muy heterogénea. Hay muchachos que tú les ves buenas intenciones, pero le ha faltado cubrir pupitres. Claro. Y horas pupitres. Con unas deficiencias tremendas. Terribles. Y entonces, porque es que eso no se compra en botica, como se decía antes. Eso es necesariamente en esas horas de pupitre, y pudiera ser hasta con una sillita, porque anteriormente cuando no había muchos recursos, los padres... Nosotros llegamos ahí con una sillita en la cabeza. Con la sillita en la cabeza, que había muchas escuelas, inclusive escuelitas particulares. Donde te alfabetizaban. Claro. Mira, yo en algún momento había, porque sabe que mi tía madre, orfelina, pues yo vine de Ocoa pequeñito para acá, mis padres que ya estaban en Ocoa, y mi tía orfelina casó y vino a vivir a Santo Domingo, y yo vine con ella. Entonces, ella, que era profesora, educadora allá en Ocoa, para los fines, ella me alfabetizó a mí. Pero en algún momento yo llegué a ir a la escuelita con una sillita de eso, una escuelita particular que ella me puso inicialmente. Después ella puso una escuela también en su casa. Que esas escuelas las financiaba Educación. Yo no sé cómo se llamaba en ese tiempo, no era Ministerio de Educación, pero bueno. Secretaría de Educación, Bellas Artes y Culto. Pero apoyaba a esas escuelas en las casas. Tú me dirás, bueno, quizás pudieran tener algunas deficiencias, qué sé yo, pero el asunto es que cubrían un rol, cumplían un rol. Sí, además las damas que asumían esos papeles generalmente
eran personas muy escrupulosas y muy cuidadosas. Y muy cuidadosas. Y hacían, y hacendosas, cuidando. cumplían con su tarea, Sí, hacían sí. su papel. Entonces, ¿qué se economizaba el Estado ahí? Yo no sé qué tan efectiva era la supervisión, pero yo sí sé que cada cierto tiempo iban unos inspectores, chequeaban, es muy esporádico, pero lo cierto es que el Estado en ese momento se economizaba la construcción de grandes planteles. Entonces, claro que la población no era tan grande, tan numerosa como es ahora. Y los muchachos llegaban alfabetizados. A veces hubo casos que... Llegaban a los liceos ya, a las escuelas oficiales, Sí, llegaban alfabetizados. alfabetizados. Yo te digo, yo puedo decirlo por mí. Sí, A mí me alfabetizó fue mi caso también. mi tía y tu caso también. Sí. Entonces, eso cumplió su rol, en definitiva. Pero entonces, esa formación que comenzaba por el hogar o por las escuelitas pequeñas, eso cumplía su papel. No es verdad que esta gente es que... Y yo lo pensaba, lo conversaba esta mañana con mi esposa a propósito de que dice Morrison que el 70% de los motoristas que están siendo sometidos al proceso de evaluación para darle su licencia y demás, el 70% no reprueba los exámenes que le dan. Oye, el 70% reprueba. Sí, sí. Entonces, fíjate la dificultad que ha dado llevar a esta gente a una organización, si se quiere, a una regularización. Ahí hay algunos protestando, pero esa evaluación es necesaria porque cada vez es más el número de motoristas de esos que, calibrando, como dicen ellos, haciendo no sé cualquier tipo de travesura, participan en accidentes, en robo, atracos, violaciones de diversos tipos. Entonces, dice ahí que hay que trabajar, dice él que hay que trabajar la educación vial, pero bueno, eso te indica a ti si el 70% de los que andan en la calle con un motor, matando gente y matándose ellos también, Sí, no pasan los exámenes. Te indica esto, perfectamente te indica que esta gente anda en la calle provocando situaciones porque además no tienen todas las imprudencias, todas las cosas en que ellos incurren. Es que carecen totalmente de formación en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, a veces no están ni mínimamente por eso te digo, bueno, pero ¿y qué salvaje? ¿De qué cosa se trata? Claro, si es que no han recibido ninguna educación. No. Porque es que eso no se trabaja, porque dice Morrison, esto indica que hay una necesidad de trabajar la formación vial, pero es que eso no se trabaja cuando ya la gente está grande. No, tú oíste la expresión, no sé si en el norte como en el sur se dice, de que cotorra vieja no aprende a hablar. Sí, sí. O sea, eso es chiquito que hay que insuflar, esa formación, esa educación. Sí. Comienza por el hogar, y después en la escuela, y después en la universidad. Y finalmente, el individuo tiene una formación para desempeñarse en la sociedad y para ser buen ciudadano, un correcto ciudadano. Y tú sabes que hay muchas cosas que han cambiado para mal, como son los colmadones eso, donde se bebe mucho y no se expende mercancía a veces. Entonces, esa gente que va a esos colmadones, como tú mencionas, no necesariamente es la que está bien formada o bien educada, porque el que está educado no tiene tiempo para esas cosas. No. Entonces, puede un día, un trago social, un fin de semana, un día de fiesta, pero oye, el que tiene cosas que resolver, tareas que... Y asume sus responsabilidades familiares. En todos los sentidos, en términos de educación, en términos de conseguir las cosas que se necesitan para formar a sus hijos, para mantener a la familia. Está trabajando. Paternidad y maternidad responsable. Esa gente está trabajando, no está bebiendo. No. O no está en chercha, eso no es verdad. El que realmente siempre está en fiesta, está en que se busca lo que realmente carece de muchas otras cosas que son fundamentales. Así es. Entonces, ese es el problema. Y esto viene, lo de Morrison, viene a propósito de la emisión de la nueva licencia que va
consta de una modernidad, de una serie de cosas, bueno, que hay que felicitar, por un lado, pero que por otro lado, bueno, que se está emitiendo en la gente, los interesados van y en 15 minutos prácticamente ya resuelto, el que ha llenado, agotado los requisitos. Lo que a mí me resultó un poquito chocante es que él dice que al Estado le va a entrar más de 1.000 millones por concepto de la renovación de la licencia. Le va a entrar más de 1.000 millones de pesos. Y que eso es sin aumentar la tarifa. Entonces yo digo, pero ¿y qué magia es la que está? Bueno, yo no entiendo. Tampoco lo entiendo. Entonces, yo. Dice él que es en la nueva escogencia de la empresa que tenía que ver con esta. Parece que a los que la empresa privada que se encargaba del tema de las licencias, le estaba entrando un dinero bastante gordo. Que ellos se estaban quedando. Unos beneficios que en vez de entrarle al Estado, se estaba quedando el sector privado con ellos. Así es. ¿Tú recuerdas una vez que hubo unos temas ahí de corrupción y de escándalos Bueno, que tenía que ver con la licencia y la empresa privada a la cual le asignaron esa tarea? Que se ganaba un dinero grueso. Se ganaban unos dineros gruesos, sí, millones. y que hubo unos cortocircuitos ahí entre funcionarios y empresas privadas, incluyendo abogados, unos jóvenes. Hasta un apagón. Y de todo un poco. Sí. Entonces, eso indica que hay que ser debería hacerse algún día, bastante cuidadoso con la asignación de tareas que deben corresponderle o que le corresponderían definitivamente a instituciones públicas, no asignárselas a instituciones privadas, a empresas privadas, que eso no es gratuito, eso es a cambio de. Así es. ¿Tú me entiendes? Porque si el Estado, en este caso, al Estado le van a entrar más de 1.000 millones por la emisión de las licencias, la renovación de las licencias, sin aumentar la tarifa. Y además estableciendo una serie de oficinas, de locales que se han alquilado o que se han construido o que se han establecido en distintos puntos del país, se supone que eso cuesta unos cuartos adicionales. Entonces, ¿cómo es que tú puedes abrir más centros, facilitar las cosas, una licencia mejor, con más controles y más cosas, y que en definitiva, para los fines del Estado, en vez de resultarle oneroso, en vez de complicarle las cosas, lo que hace es que va a recibir un beneficio o un aporte de más de 1.000 millones de pesos? Sí. Entonces, habrá que revisemos el asunto de la asignación de responsabilidades públicas a instituciones privadas. Sí. Por eso a mí no me convence del todo el asunto esto de los fideicomisos. Pero ven acá, mira, a propósito también que tiene que ver con el Intran y del tránsito y esas cosas, ya no de licencia. Hoy cuando te llevan ahora a un vehículo, a cualquier ciudadano, un vehículo mal parado, no debe estar mal estacionado, pero hay mucha gente que no tiene la información debida, se equivoca, se confunde, qué sé yo, y bueno, le llevan el vehículo. Entonces, se lo llevan lejísimo y bueno, entonces hay que pagar un dineral para rescatar. Sí, pero eso no lo hace una grúa o un personal de obra pública, de Intran, de qué sé yo, no, una empresa del sector privado que ha puesto sus propias tarifas y sus propias cosas. ¿Por qué es que estas tareas tienen que estársele delegando al sector privado? Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? Tú sabes que en Argentina fue así, hasta dio origen a una película de un ingeniero que le llevaron el vehículo no sé cuántas veces y era un ingeniero especialista en demolición y le puso una bomba al vehículo. ¿Demolió cuántas cosas? Demolió el parqueo. Entonces eso hizo que se cuestionara el abuso porque se dio la cuenta de que era un récord de abuso, casi lo acechaba aunque él se parqueara para venir a llevarse. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, vamos a comerciales y de allá para acá vamos a conversar, como habíamos hablado con el licenciado Abraham Montero, que es un especialista en la materia tributaria, a propósito de la facturación electrónica que debe implementarse próximamente y otras cosas más que
realmente deben implicar, yo no sé si modernidad o implica dolores de cabeza para el bolsillo de mucha gente, ¿verdad? Vamos a la pausa, director, y de allá para acá vamos a dar entrada a nuestro querido amigo Abraham, que está con nosotros, para que nos oriente sobre estas cosas sobre las que sabemos muy poco para los fines, aunque imaginamos que no todas las cosas deben ser buenas. Yo espero que Abraham, que es muy didáctico exponiendo, nos dé todas las cosas y que las noticias que nos dé sean atractivas, que no nos llenen de mayor preocupación. A veces tú dices que no entiendes, pero cuando te lo explicas dices tú, ahora sí es que estoy preocupado. Ahora sí entiende. Pero ahora sí es que estoy preocupado. Vamos a la pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Señores, como habíamos anunciado, el licenciado Abraham Montero está con nosotros para que nos edifique sobre esta decisión de la autoridad, en este caso impositiva, que cada cierto tiempo trae, yo no sé, porque en otros casos se dice, nos trae buenas noticias, Sí. pero lo que se aclara el asunto, se edifica y la gente se culturiza en materia tributaria, diríamos, lo que inicialmente ocasiona son preocupaciones o dolores de cabeza. Inquietudes, por lo menos inquietudes. La llamada facturación electrónica, ¿en qué consiste? Y las fechas o los plazos para implementarla. E inmediatamente yo te pregunto, ¿qué tan fácil puede resultar para los usuarios de este servicio el implementarla, habida cuenta de que se supone que esto implicaría el hacerse de equipos, establecer sistemas
Entonces, todas esas cosas, yo veo ahí unos impuestos de que si yo cuántos dólares, que si yo cuánto al año, que si yo qué, que $45 por 2 años. Y, o sea, el asunto es que además de comprar equipo y quien sepa manejar eso. Sí. Comencemos por el principio como es natural, no al revés. ¿En qué consiste la facturación electrónica? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, el facturador electrónico consiste en un proceso de facturación vía un software que te permite emitir una factura fiscal, pero ya con una condición electrónica o digital, que también le permite al receptor recibirla de la misma manera. Esto dice que los operadores están codificados. Sí, es mediante un código digital, exclusivamente que requiere una firma digitalizada, aprobada obviamente por una prestadora de firmas digitales orientada por Indotel. Esto no es nuevo en la región, en otros países de Latinoamérica ya se han implementado, ha funcionado perfectamente. Es un proceso un poco difícil porque requiere, como le había indicado, la implementación de un software especializado que es el que te va a permitir hacer tu factura, que esta factura al momento cuando usted la realiza está linkeada con la DGI y automáticamente usted emite esta factura de cualquiera de los tipos que requiera, llega a la DGI, la DGI tiene un proceso de verificación y aprobación que le permite al receptor ya tener una factura verificada, aprobada, con todos los requisitos de la ley. Ahora, esa es la factura como tal. Todavía ni siquiera nos preocupemos por llegar hasta dónde, o saber hasta dónde llega. Pero, ¿qué tanto va a cambiar el asunto de querer, ya se mandó la factura y allá la recibieron en la DGI? ¿Qué tanto la DGI va a cambiar el sistema de que te quiera cobrarle el impuesto que corresponde por esa factura antes de que esa factura se cobre, como es ahora, el anticipo, el famoso anticipo? ¿Se ha modificado algo? No cambia nada. Solamente aquí lo que cambia es la emisión de una factura que era a través de un papel a una factura totalmente digitalizada con un código de barra. Que de hecho usted toma una factura y le toma una foto a través de su celular y le da búsqueda y automáticamente le va a salir que la factura está validada efectivamente por la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí no cambia ni siquiera la estructura de cómo se maneja entre proveedor y cliente. Simplemente es establecer una factura que para mí tiene muchas ventajas por el hecho de que tiene un mayor peso. Por ejemplo, esa factura tiene mayor credibilidad. O sea, cuando usted emite una factura electrónica, ya se elimina la inconsistencia, que son de las ventajas que tiene, se elimina la inconsistencia entre lo que reporta el cliente y lo que reporta el proveedor, que muchas veces lo que hace es que el cliente reporta una factura en la fecha que corresponde, pero el proveedor la reporta cuando quiere. Entonces, automáticamente me crea una inconsistencia, que eso ha sido un dolor de cabeza, no tanto para el contribuyente, sino para también la administración tributaria, que tiene que crear casos por la inconsistencia que tiene ese cliente, que al final degenera en una pérdida de tiempo, porque el cliente va y le dice, mira, no, pero que mi factura yo la reporté en tiempo hábil. El que la reportó fuera de fecha fue mi proveedor. Entonces ahí hay una dilación, una pérdida de tiempo. Que se da a veces, al inverso o al revés, porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez que lo que manejamos es publicidad. Entonces hay una parte que retiene la agencia y otra que tú retienes. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un momento determinado la agencia no hace el reporte de la parte que le correspondía, yo tuve una reclamación así una vez, y la persona que manejaba eso, el secretario que manejaba eso en ese tiempo, Volque, que es una persona que por demás es abogado y conocía,
le mandó a la DGI la respuesta porque nos pusieron una multa. Sí. Entonces le dice, la factura tal, que en fecha tal, o sea, todo. Pero nada, la DGI ni para allá miró. O sea que definitivamente había que pagar la multa. Entonces ese tipo de cosas, quizás ahí resuelve con la facturación electrónica. Sí, efectivamente. Queda para fines de reclamación, sí, claro. Queda evidenciado quién tiene la razón. Quién tiene la razón, pero que ya no hay que demostrarlo porque ya en la base de datos de la DGI ya está linkeado cuál es la efectividad de la factura, o sea, cuál es la fecha correcta. En la DGI sale también que ese proveedor no ha reportado la factura. No, porque automáticamente ya, si el proveedor, quien recibe la factura, no la ha reportado, la responsabilidad no es del cliente, sino de quien está en el incumplimiento de su deber formal conforme a lo que establece la ley. Sí. Lo que sí está claro de que esa parte se elimina, se eficientiza el hecho de que ya no vamos a tener el tema de las notificaciones, esas notificaciones frecuentes, porque aquí, y es evidente, yo he tenido la experiencia año tras año, hay empresas que por la cantidad de volúmenes de facturas que reciben, las reportan cuando quieran. Sí. O sea, las reportan en la fecha cuando quieran, 2 y 3 meses después, y el problema me lo crean a mí como emisor. Pero ya esto se elimina. Y en este caso también a la autoridad tributaria, para fines de llevar control de eso fiscalizarlo, tener los controles del lugar, ¿no le crea un dolor de cabeza también en términos burocráticos? El hecho de que la factura se emitió y se quiera pagar entonces 3 meses pero le crea un problema serio, porque entonces al crear un caso, que es un caso que se crea automáticamente, porque en los cruces de información no coinciden entre una información que envió uno y que envió el otro. Entonces, alguno de los dos debe de aclarar la situación y por eso es que se crean las notificaciones de escritorio, el cual es una comunicación que se le manda a ese cliente, al contribuyente, y le dice, mira, no me cuadra lo que tú enviaste, ven, acláramelo. Entonces eso tiene un mecanismo establecido en la ley, en la norma 0714, que el contribuyente tiene la potestad, el derecho de aportar pruebas de que efectivamente, mira, esa factura está sellada, está recibida en el mes de enero, febrero, y yo la reporté en el mismo mes. Y automáticamente se crea, que es lo que establece la norma, un descargo de ese caso. Pero mientras tanto, ya se ha creado un capital humano que ha ido laborando jerárquicamente la administración tributaria y ha perdido un tiempo valioso que lo puede implementar evidentemente en otros quehaceres que le son más productivos. Yo lo veo de esa manera. ¿A partir de cuándo se va a implementar? ¿En mayo? No, ya se ha ido implementando. Pero oficialmente la fecha tope para... La fecha tope para las empresas, la micro, la mediana, las MIPYMES, es hasta el 15 de mayo. Pero ahí hay el 15 de mayo. Una pequeña situación porque hay 400,000 MIPYMES, según el Banco Central. 400,000. Aproximadamente 400,000 MIPYMES. De las 400,000, aproximadamente un 15 a un 16% están formalizadas. O sea que es una informalidad enorme en el país. Pero eso es otro punto. Sin embargo, del 16% que está formalizada en DGI, que son aproximadamente entre 60,000 a 70,000 empresas, MIPYMES, pequeñas empresas, microempresas, solamente se han formalizado con la facturación electrónica 28,000 al día de hoy. 28,000. Y tenemos solamente dos meses aproximadamente para el cumplimiento, que es la última fecha para que las empresas obviamente se acojan y no estén fuera del plazo establecido en la ley 3223. En principio, cuando yo oí, no recuerdo si fuiste tú que me llamaste o alguien, no recuerdo, que me había dado el dato de que había diríamos, la dualidad, iba a haber la dualidad, de que la obligatoriedad iba a ser inicialmente para las grandes empresas. Sí, ya lo fue. Y que las pequeñas empresas, para eso habría otra modalidad u otra facilidad.
Sí. Aclárame esas dos cosas. Y cuando te lo digo en la parte que tiene que ver con el programa, en la parte para orientación, si se quiere, educación hasta personal. Claro. ¿Qué diferencia hay entre el que factura una cantidad, un volumen grandísimo de operaciones y el que tiene, como nosotros, 3, 4, que no pasan de 5 facturas que tú emites? Entonces, yo tengo que formalizarme con este asunto, tengo que comprar equipo, buscar técnicos, tengo que buscar especialistas y crear toda una estructura para las mismas fuñías, 5 facturas que siempre, o 3 o 4 o 5 facturas que no pasan de 5 nunca. O sea, ¿qué tanto? Un número limitado de clientes. Sí, lo que pasa es que vamos ¿Cómo resolvemos ese tema? Vamos a ponerlo en ¿Cómo orden. lo resuelven todos los que sean dolientes de ese fuñido tema? Sí, vamos a ponerlo en perspectiva a raíz de lo que dice la ley. La ley estableció plazos específicos y delimitó, conforme a industria y comercio, quiénes eran las grandes empresas, los grandes contribuyentes, las medianas, que debían iniciar con este proceso. Ya en el caso de las grandes empresas, ya todas están facturando con comprobante electrónico, y las medianas también. El plazo fue, después de una prórroga, el 15 de noviembre del 2025. Pero el plazo para las pequeñas empresas es el 15. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? Es un reto para la administración lograr que 40,000 microempresas logren el proceso de facturación antes del 15 de mayo, lo cual lo creo imposible. ¿Por qué? Porque hay que hacer unos procesos, hay que hacer una inscripción, hay que hacer una solicitud previa, hay que solicitar una firma digitalizada, que esa debe de ser aprobada. Asentarse para que te asignen un código. Pero claro, lo principal es, hay que solicitar primero la firma digital. Hay que tener un proveedor de facturador electrónico que esté homologado o que esté aprobado por la DGI. Obviamente la DGI también tiene un facturador gratuito. Lo que pasa es que el facturador gratuito, que aunque funciona, pero tiene ciertas limitaciones. Como por ejemplo, la ley, el artículo 50 del Código Tributario dice que usted debe guardar su factura hasta 10 años, pero el facturador gratuito solamente le permite guardarlo en la nube hasta 2 años. Entonces usted ¿No hay una contradicción entre la posibilidad y la ley? Sí, lo que pasa es que en este caso yo no lo veo como una contradicción, sino que lo veo como que ese es el límite que puede permitir la DGI de mantenerte esas facturas en la nube. Obviamente por eso es que hay otras las empresas, hay otras microempresas que dicen, mira, yo prefiero pagar un poco de dinero, pagar un certificado digital y pagar $24, $25 mensual para mantener toda mi información en la nube, que puedo acceder en el momento cuando yo quiera, la puedo tener disponible también cuando yo quiera. Entonces, no tengo limitaciones. Por ejemplo, el facturador electrónico no puede facturar en dólares. Y hay muchas empresas que le piden al cliente, factúrame en dólares. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué salida va a haber en esos casos? ¿Qué salida va a haber en esos casos? En ese caso, ahí el cliente tiene la opción de comprar el facturador electrónico, que es un software que compra que lo va a tener para toda la vida. Pero la mayoría de operaciones en este país actualmente se está realizando en dólares. Sí, hay una gran parte de facturación que se hace en dólares. Con lo cual se viola la ley, porque aquí se está anunciando cosas. Pero aquí no se ha modificado todavía. Renta de casa, compra de bienes inmuebles. Todavía la moneda, el peso, el Duarte todavía sigue siendo de circulación. De la circulación oficial, pero sin embargo, aquí oficialmente o libremente, abiertamente te ofertan, sobre todo en la parte inmobiliaria, las transacciones en dólares. Entonces, venta de vehículos. Exacto, una cantidad de vehículos que es en dólares y todas esas cosas. De todas maneras, Abraham, ¿tú no crees que esto tiende a crear un incentivo a la informalidad? Porque yo te voy a decir una cosa, el que quiera pequeñitas empresas o los que hacen operaciones esporádicas, yo te puedo poner el caso, por ejemplo,
¿cómo es que se llama esta cosa que tiene que ver con la compra de pollitas, animales en el banco, que funciona en el Banco Agrícola? Que a veces compran ovejas, cabras y qué sé yo, para el incentivo de los campesinos, el FEDA, para regalárselo a los campesinos. Resulta que un agricultor o un productor, pequeño productor, vende 50 ovejas al FEDA. Entonces, pero que resulta que el FEDA no puede hacer ninguna operación con ese campesino, con ese pequeño productor, porque ese señor vende de cada 1000 años hace una operación. Entonces, ese no se va a formalizar, no se va a organizar para una operación que va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a la hora le obligan al FEDA a que tenga que comprar así, contratación y compra, obliga a que sea así, que se hagan las compras. Entonces ya le impide, le cierra la puerta a ese pequeño productor que no puede venderle al Estado. Eso es una realidad. A ningún campesino correcto. Tú le vas a decir que te va a vender 50 ovejas o 100 o 500 pollitas. ¿Y cómo le paga el FEDA? ¿O cómo él le vende al FEDA? Y no tiene firma electrónica. Y no tiene firma electrónica. Y que efectivamente, para que el FEDA pueda asumir ese costo de esa compra, debe de tener un comprobante fiscal. Yeah. Eso es lo que dice la ley, porque debe de tener un comprobante, ese gasto debe de estar sustentado, o ese costo en este caso, debe de estar sustentado con un comprobante Le impide al fiscal. FEDA comprar y le impide al productor vender. Sí, lo que yo creo es que la ley lo que busca es, obviamente, ir cerrando la brecha de la informalidad. Lo único que esta informalidad le va a costar un poquito más, porque usted pudiera tener en cierto sentido razón. ¿A quién le va a costar? Porque es que sencillamente son operaciones que sencillamente no se van a poder hacer. Exacto, por eso le digo que le va a costar un poquito al Estado. Si le costó un poquito ir cerrando la brecha de la informalidad, ahora va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese campesino va a tener que tener acceso a un software para emitir un comprobante fiscal. Es que eso es inútil, eso es ni pensarlo. Es un poco difícil. No va a lograrse ese tipo de cosas. Tú a un gran productor, tú puedes exigirle eso. Sí, pero correcto. Un pequeñito productor que, oye, eso no puede ser. No, y también a aquellos productores que son también proveedores del Estado. Sí. Ahora mismo, al 15 de mayo, todo el que no tenga facturación electrónica no va a poder facturarle al Estado. Exactamente. Eso va a ser una situación. Entonces, sí hay pero que eso va a envolver a todo el mundo. Por nosotros que vendemos publicidad en función de la formalización, la obligación a la formalización, los que manejamos el tema de la comunicación, de la información. Porque ¿qué es lo que es un programa de televisión? Los que lo hacen, los equipos, qué sé yo, y ya nos fuimos para cada cual para su casa y ya ahí se terminó. Eso es la empresa, que tú andas con ella en el bolsillo. Entonces, en este caso, esta línea... Folder. Exacto, en este caso, pero hay otras actividades también que se parecen un poco. Entonces, realmente no es lo mismo cuando tú estás vendiendo arroz, estás vendiendo... Es un poco difícil porque cuando usted lo pone en perspectiva, ese productor tenía un número de comprobante fiscal asignado, y él con un talonario le ponía el nombre, ponía el hijo de él, le decía, mira, lléname esa factura y pónmele 50 quintales o pónmele 2000 aguacates a esa factura y pónmele un precio y ya, y fírmala y séllala, llévasela al que me está comprando. Exacto. Y él me paga. Pero ahora ya ese productor va a tener que tener ese software, lo tiene gratuito, que es el que permite la DGI. Hay instructivos pero de cómo yo no creo que eso se avance, yo creo que es un retroceso, porque mientras tanto, si tú quieres el desarrollo del país, si tú quieres el desarrollo de la agricultura, y eso tú lo aplicas en muchísimas otras cosas, yo creo que debería haber una facturación dual o una organización dual, una permisividad para un determinado renglón, hasta que ese productor o ese gestor de actividades X alcance el nivel y los beneficios que le permitan subsistir, porque cuántas empresas no han cerrado las puertas muchas veces por las trabas que el Estado, en una dura prueba de organización y de cobro de impuestos, le crea. O sea,
Sí, es un poco difícil. Lo que yo creo es, hay otras modalidades. Por ejemplo, la ley le permite a esa empresa que está requiriendo el producto de ese productor, valga la redundancia, emitir un comprobante especial, que es un comprobante de proveedor informal. Ya. Eso le da un poquito de alivio a ese que no se ha registrado, pero el tema aquí está, es que ya los que están registrados, debidamente formalizados por la Administración Tributaria, no pueden acceder a ese beneficio de que le emitan un proveedor informal sin que él tenga que interactuar con el cliente. Es decir, que el proveedor informal es un comprobante que le permite la ley y es de uso propio de la empresa, pero no puede estar en manos del productor, de ese informal. Pero yo ¿De acuerdo? quiero hacer una pregunta básica que quizás sea muy tonta. ¿Ese software puede ser una especie de pendrive que se adjudique a la computadora o es una estructura particular y especial? Es un programa que tiene que ser a través de un ordenador, obligatoriamente. No es difícil. No. Realmente es muy fácil, hay muchos instructivos de cómo se realiza. Para los que tienen facturador electrónico, quienes lo proveen, le dan una capacitación al personal que se requiera las veces que sea necesario. Lo que nosotros hemos estado haciendo es que a los que están adquiriendo el programa y no tienen la capacidad porque ya están un poquito de edad avanzada o no entienden el proceso, le pedimos que una persona, un hijo o un allegado les acompañe para que le ayude con la digitalización de la factura, porque es un proceso fácil. Esa es la verdad, no es un asunto tan complicado. Yo insisto en que es fácil para el que entiende y el que se es especialista. Sí, sí. Porque, por ejemplo, tú estás manejando el tema tributario, para ti esto es muy fácil. Nosotros estamos hablando casi en chino, muchas veces, en algunos aspectos. O sea, nos metemos a veces por fresco a hablar de lo que no sabemos. Los otros días, esta semana, el lunes, yo estaba trabajando con la computadora y se me desconfiguró. Yo me pasé la tarde entera. Vino mi sobrino en la noche y yo le dije, mira, ve lo que... Y punchó uno. Exacto. Sí, entonces lo que nosotros hemos estado haciendo es que hemos estado orientando a personas que no tienen la capacidad para que busquen una persona, nosotros les damos la orientación. Y ellos fácilmente, ya nosotros tenemos personas que ya la han empezado a cargar, la factura, y no tienen ningún tipo de inconveniente. Mira, hay una situación importantísima también con lo de la facturación electrónica. Anteriormente los tribunales tenían situaciones porque la factura no tenía el sello, que no tenía la firma, y que si no tenía la firma y el sello no era válida, pero ya el cliente había hecho uso de esa factura y había asumido esos costos, pero no la había pagado. Cuando la persona iba al tribunal le decía, mira, pero es que tú no la tienes recibida. Ahora eso se acaba, porque automáticamente esa factura pasa por el filtro de la DGI, de la aprobación. Ya un cliente no puede ir a decirle a un tribunal que esa factura no es válida o que él no me dio ese servicio, porque está sujeto a demostración. Entonces, en este caso se elimina el tema del faldo de la prueba en ese sentido, porque ya usted tiene una documentación digitalizada, que automáticamente un juez diga, bueno, vamos a entrar y que la DGI nos certifique de que esa factura, sí, efectivamente, esa factura fue aprobada por nosotros y el cliente la utilizó en tales periodos. Entonces, eso es un avance, porque estamos frente a una situación en donde hasta hace poco se demostró en el tribunal que una factura era válida cuando la enviaran por correo electrónico. Hasta hace poco, pero eso fue una lucha también, porque yo mismo tengo una situación con un cliente que nosotros le enviábamos la factura por correo electrónico y ese cliente, como está en el interior, nunca quiso hacer el sello, no mandaba la factura escaneada con el sello, y hay muchas de esas facturas que sí me la pagó, pero otras no me la pagó. Y actualmente estamos en el tribunal, pero él alega que no me la pagó, que no utilizó la factura. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo, si yo intento emitirle una factura a una persona, ya esa persona no va a venir con esa diatriba de que no, de que tú no me la entregaste la factura o que tú no me la entregaste a tiempo. No, ya esa factura te llega una notificación en donde tú haces una recepción efectiva. Y esa es parte de las que yo le veo bondades
hay muchos retos, muchas situaciones que yo creo que... Sí, vamos a hacer una pausa, Abraham. Yo insisto, yo creo que para las grandes o medianas empresas eso es beneficioso. Ahora bien, para las personas que tienen poca volumen de actividades o que son neófitos en la materia, o personas que están en el interior. Para el tipo de empresa como que el caso nuestro. Pero hay muchas otras también. Sí, sí. Yo te ponía el caso del FEDA porque es que yo conocí esa situación, la imposibilidad de poderle vender al Estado. Fíjate, por ejemplo, al Estado, como tú dices, ahorita el que le vaya a suplir X cosa al Estado, se les va a complicar la vida. ¿Cómo tú le emites la factura? Entonces, finalmente no se va a poder hacer la actividad porque no se ha podido canalizar, no se ha podido tramitar nada. O sea, eso va a crear sus problemas. En lo que se investiga el caso, a cualquiera lo llevan a la quiebra. Estoy hablando de los pequeños, porque los grandes nunca quiebran. Vamos a hacer la última pausa, director. Vamos a ver. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahí, no sé si esto queda totalmente despejado, pero habrán interrogantes todavía. Pero hay otro tema también que ya estamos en la fecha de la declaración jurada. ¿Qué noticias u orientaciones podemos ofrecerle en este caso a los dolientes de la materia tributaria? A los obligados. Sí, bueno, recientemente el 28 de febrero fue la fecha límite de las personas que están incluidas en el RCT, que es el registro simplificado de tributación, que especialmente lo utilizan las personas físicas, personas que tienen ingresos puntuales. Está también el ingreso basado, el RCT basado en ingresos,
que más bien fue un método que fue creado, creo yo, eso estoy convencido, para los colmaderos, para esos negocios que tienen un poco de informalidad, pero que están operando en el día a día, para que de una u otra manera contribuyan con el impuesto, porque realmente tienen sus ganancias. ¿Se ha podido captar dentro de ese renglón? ¿El fisco ha podido...? Sí, efectivamente. Muchos de los colmados que estaban desamparados, que no estaban a la vista, ya han sido incorporados, y créanme que sí, hay muchos que otros ya están pagando impuestos y tienen una tasa asequible, o sea que se han ido formalizando. Entonces, en el caso de las personas físicas, la fecha límite establecida es el 31 de marzo. Todas las personas físicas que tuvieron operaciones, que vendieron inmuebles, que tuvieron algún tipo de operación, que emitieron un comprobante fiscal o que le hicieron un comprobante informal, deben de acercarse a su asesor o presentar su declaración jurada final con las informaciones de las operaciones del periodo 2025 completo. Posteriormente, el 30 de abril, ya le correspondería al cierre fiscal 2025 a las empresas, las personas jurídicas, las instituciones sin fines de lucro, que deben reportar su declaración a esa fecha. La recomendación siempre es que no esperen para lo último, porque luego de este tipo de fechas establecidas vienen los molestosos recargos e intereses, un 11.1% en el primer mes y un 5.1% los meses siguientes. Un recargo muy alto, que dicho sea de paso... Esa política de cargo sobre cargo, ¿tú crees que eso da resultado? Porque, qué sé yo, mire, me parece que la DGI debería, la autoridad tributaria, debería educar más a la población, porque hay un tema. Yo soy de los que entiende que al Estado los impuestos hay que pagarlos. Ahora, como los impuestos siempre son odiosos, porque son impuestos, no son de manera voluntaria, pero yo creo que hay una labor de educación, de concientización, que hay que ayudar un poco más en ese sentido. Y yo no sé, pero yo creo que se hace muy poco en ese sentido. Hay un departamento de educación tributaria que se acerca a las instituciones, incluso hay algunos gremios que han estado aportando un poco, van a las escuelas, por ejemplo el CONACI, que es el Consejo de Consultores Impositivos, ya ha abierto un programa para dar un poco de educación tributaria. Que yo, que me precio de medianamente informado, yo no sabía que eso existía, yo no sabía, me confieso. Sí. Y realmente, siendo honesto, la administración tributaria ha hecho un trabajo en cuanto a educación tributaria que tiene, actualmente tiene un programa de educación tributaria. Ese programa yo lo he visto, porque yo veo la televisión, pero eso no llega al gran público. O sea, esa es una materia que debe yo creo que hasta en las escuelas, de creación de conciencia, hasta en las escuelas, es una materia es sumamente importante, pero imagínate. Claro que sí, pero eso ahí vamos a ver si en algún momento esto se logra y que se pueda impartir como una materia al final de cada ciclo escolar, me imagino yo que se puede. Sí. Hemos avanzado un poco en la materia de evitar o conseguir cortar o disminuir a su máxima expresión la evasión tributaria. ¿Cómo tú crees que anda eso? Se está trabajando, pero es difícil cuando estamos hablando de un porcentaje de informalidad de más de un 80%. O sea que falta mucho por hacer. Desde los romanos venimos con ese plan. Lamentablemente, la administración sí está cada día haciendo sus gestiones para que esa brecha disminuya, pero es un poco difícil. Abraham, te hago la pregunta pública. ¿Y cuándo es que tú te vas a integrar a hacer la sección como a formalizarla? Te veo, por cierto, y te felicito porque veo en las redes que con mucha frecuencia está cumpliendo esa parte de la educación, la orientación. Sí, claro. Eso ayuda muchísimo. Pero me gustaría que esas cátedras, pequeñas cátedras o cápsulas, tú las hagas con más frecuencia. Sí. Vamos a integrarlas. A ver, nosotros aprendemos y además los televidentes nuestros también se aprovechan
Claro que sí. de esos Alguien conocimientos. te las pasa para que la pueda pasar como cápsula en las redes. Sí, sí, está Claro. bien. Eso podemos formalizarlo. Mira, y lo del anticipo, finalmente, lo del anticipo, ¿cuándo es que eso se...? Aguante ese director, no, un poquito. El anticipo, que tantas veces se anticipó que se iba a resolver y finalmente eso se quedaba en el aire. ¿Hay buenas noticias en ese sentido? Mire, Porque recientemente el ministro de Hacienda dijo que habían algunos impuestos que podrían someterse a un proyecto de ley para ser eliminados. pero no dijo cuáles. No dijo cuáles, pero uno asume de que por lo menos, a las microempresas, a la pequeña empresa y a las personas físicas podrían ser incluidas dentro de ese proyecto de ley. No sabemos si va a estar ahí, pero eso puede ser una buena señal, eso puede ser incluido en un posible proyecto de ley, porque la realidad es que son muy afectadas las microempresas con este anticipo al impuesto sobre la renta. Bueno, se quedan siempre muchas otras inquietudes, curiosidades, pero ya sobre eso te obligamos a que vuelva. Claro que sí. Es una excusa para que pueda volver. Gracias a Abraham Montero, que ha estado con nosotros, especialista en la materia tributaria. Y de manera que nos vamos ahora y nos vemos pronto. Así es que gracias, Abraham, por estar con nosotros. Siempre.